acuerdo a su curso clínico, en aguda, subaguda o crónica, y de acuerdo al carácter sintomatológico que se desarrolla, que puede ser dolorosa, no dolorosa, principalmente motora o autonómica. ¿Me puedes dar, por favor? Bien, existen, como les comento, muchas clasificaciones de la neuropatía diabética por su amplia cantidad de manifestaciones clínicas. Aquí tenemos un cuadro de la guía de la Asociación Americana de Diabetes que nos presenta una clasificación un poco más didáctica. Podemos dividirla en dos grandes grupos principalmente, en las neuropatías diabéticas típicas y en las atípicas. Dentro de las típicas tenemos las neuropatías difusas, en la que se incluye la polineuropatía simétrica distal, que puede ser por afección de fibras neuronales pequeñas o fibras neuronales grandes o una combinación de estas. También se encuentra la neuropatía autonómica, de la cual no vamos a hablar en esta exposición. Y por otro lado tenemos las formas atípicas, de las cuales sí vamos a hablar en esta exposición, en las que se encuentran las mononeuropatías, que pueden ser craneales o de extremidades, y las radiculopatías, en la que incluimos la amiotropia diabética. ¿Puedes dar, por favor? Dale, dale, dale hasta el... Dale. Ahí va. Entonces, como clasificación muy básica y didáctica, tenemos que la neuropatía diabética se puede dividir en típica o atípica, y dentro de la típica encontramos la polineuropatía simétrica distal y la neuropatía autonómica. Y la atípica, las mononeuropatías, las radiculopatías, y también se incluye las inducidas por tratamiento. Comenzando con la polineuropatía simétrica distal, esta se define como la presencia de síntomas y o signos de disfunción del nervio periférico en personas con diabetes después de la exclusión de otras causas. Esta es muy importante reconocerla, ya que se encuentra como la forma más común, abarcando alrededor del 75% de los casos de neuropatía diabética. Datos importantes de este tipo de neuropatía es que se encuentra en alrededor del 20% de las personas con diabetes mellitus 1 después de 20 años, y está presente en al menos el 10% de los pacientes que tienen recién diagnosticados con diabetes mellitus 2, con un aumento del 50% después de 10 años. Otro punto importante, como neuropatía más frecuente, se encuentra como la causa más importante o el factor más importante para el desarrollo de complicaciones como el pie de Charcot y ulceraciones, y por lo tanto de amputaciones, ya que alrededor del 75% de las amputaciones de miembros inferiores en personas con diabetes suelen suceder después de lesiones como estas. Por otro lado, también algunas complicaciones o alteraciones que puede tener el paciente puede ser la propensión a caídas y fracturas por pérdida de propiocepción y discriminación de la temperatura y el dolor. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para que nuestro comentarista haga una intervención. Hola, buenos días. Pues sí, me gustaría hacer mi primer comentario en este punto. Un comentario muy importante, muy breve. Y bueno, pues es básicamente plantearles esta pregunta de por qué en los últimos años ha ido en aumento la prevalencia de esta neuropatía. En contraste, o si lo comparamos, por ejemplo, con la nefropatía o con la retinopatía. Y bueno, pues esto obviamente obedece a muchos factores, muchas causas, pero yo les voy a comentar principalmente los tres que yo creo más relevantes. El primero de ellos es que, bueno, un gran porcentaje de estos pacientes en realidad no son examinados neurológicamente. Y bueno, aquí podrán decir ustedes, pues bueno, esto es ilógico porque pues sabemos que la complicación más frecuente de la diabetes, pues bueno, es la neuropatía, ¿no? Pues sí, pero además de ser la más frecuente, pues también suele ser la más olvidada, ¿sí? Segundo, pues bueno, esta neuropatía normalmente cursa de manera asintomática. De hecho, se cree que hasta en un periodo posterior a 15 años, únicamente un 30% de estos pacientes va a presentar algún tipo de sintomatología, ¿sí? Y al cabo de 25 años, ya cuando se presente la sintomatología, el paciente estará cursando con una neuropatía de forma irreversible. Y por último, pues bueno, que hasta hace algunos años no se contaba con una técnica especial para el diagnóstico oportuno de estos pacientes, ¿sí?
Y ahora le cedo la palabra a Ricardo para que continúe con la exposición. Bien, entonces, una de las bases fisiopatológicas de la polineuropatía asimétrica distal, como ya hemos visto anteriormente, la hipoglucemia pues es un factor predisponente al desarrollo de complicaciones microvasculares y neuronales. Aquí tenemos principalmente la afectación de fibras gruesas o fibras grandes y fibras delgadas. Si bien recordamos, la función de cada una, por ejemplo, de las fibras gruesas es la de la sensibilidad vibratoria, la propioceptiva y los reflejos osteotendinosos, mientras que de las fibras delgadas es la del dolor superficial, la sensibilidad a la temperatura y funciones autonómicas. Esto es importante ya que este tipo de polineuropatía se va a desarrollar conforme al grado de afectación de las fibras, en lo que puede haber una afectación predominante de fibras gruesas o puede haber una afección predominante de fibras delgadas o una combinación de estas. Y por lo tanto, pues eso es lo que nos va a generar el cuadro clínico de los pacientes. ¿Le cambias, por favor? Bueno, entrando a la clínica que podemos encontrar, generalmente este padecimiento se desarrolla desde la porción más distal de las extremidades hacia proximal. Como decía mi compañero Dani, alrededor del 80% de los pacientes suelen ser asintomáticos. Sin embargo, existe un porcentaje del 20 al 30% o aproximadamente el 25% en que los pacientes desarrollan una neuropatía dolorosa. Los síntomas sensitivos los podemos clasificar en dos, en los síntomas positivos y en los síntomas negativos. En los positivos incluyen las parestesias, las disestesias, la hiperalgesia, alodinia y dolor urente. En las negativas incluimos la hipoestesia, la hipoalgesia y la anestesia. Como les mencionaba, uno de los síntomas más comunes es inducido por la participación de fibras pequeñas en alrededor del 25% de los pacientes con polineuropatía, que va a generar una neuropatía dolorosa. De este lado tenemos que los pacientes suelen referir un dolor ardoroso, o un dolor lancinante, hormigueante o punzante, que puede ser, lo describen como si fueran descargas eléctricas. También puede haber una respuesta exagerada a estímulos dolorosos, que es algo de lo que ya mencioné, y también dolor provocado por el contacto, ya sea por el contacto con ropa como los calcetines, zapatos, etc. Por otro lado, en los negativos tenemos que los pacientes pueden percibir algún hormigueo sin dolor y pérdida de la sensación protectora. Inicialmente suelen tener una insensibilidad en los pies y suelen mencionar algo que sienten como si el pie estuviera metido en un calcetín, por lo que se le llama la sensación de pie en calcetín. La clasificación de estos síntomas nos ayuda porque los positivos, al haber una sensación muy marcada, pues tiene una probabilidad menor de que el paciente desarrolle complicaciones como úlceras, ya que gracias a estos síntomas el paciente busca atención médica rápidamente. Sin embargo, en los síntomas negativos, pues al no haber como una sensación muy marcada, los pacientes tienden más a desarrollar las úlceras al perder la sensibilidad en las extremidades. A ver, Ricardo, una pregunta. ¿Esto se presenta en forma secuencial? Es decir, primero son las manifestaciones positivas y luego las negativas. O aparece en algún paciente, puede aparecer una o puede aparecer otra. ¿Qué es lo que comúnmente se presenta? Sí, doctor. Leí que inicialmente se presenta como un dolor en las extremidades más distales y posteriormente avanza hacia proximal con la participación de la afectación de fibras grandes, lo que nos daría los síntomas negativos. Puede ser así, pero algunos pacientes mantienen un dolor o una participación predominante de la afección de las fibras pequeñas y mantienen un dolor neuropático que pues disminuye su calidad de vida. Sí, está bien, pero el asunto es preguntarte si clínicamente
yo esperaría que un paciente empiece con manifestaciones positivas y que eso vaya progresando hacia las manifestaciones negativas, o es indistinto. Puede ocurrir primero con manifestaciones negativas y después incluso tener o no las positivas. Esto es importante en la clínica, ¿no? Porque tenemos, si lo dividimos así, y esto que es bastante claro en esta diapositiva, que nos dicen las manifestaciones negativas es no sentir lo que debo de sentir, en pocas palabras. Y las positivas es sentir algo que no existe sobre un estímulo probablemente que no existe, o bien un estímulo errático, por decir, un roce de las sábanas sobre algún área de las piernas puede producir algún dolor, eso es lo que conocemos como alodinia, o bien el hecho de que al pisar el paciente tenga ciertas sensaciones que normalmente no debieran existir. Y esto es importante decirlo porque comúnmente la gente esperaría que hubiera primero manifestaciones positivas y luego las negativas. Sin embargo, puede ocurrir totalmente al revés. Un paciente no tener nunca manifestaciones positivas, sino empezar con la hipoestesia, la anestesia, y a lo mejor así continuar. Pero podría también progresar hacia las fases donde puede haber hasta el dolor neuropático, que es lo que nos presentas en la parte izquierda de tu diapositiva. Entonces, la pregunta iba orientada en ese sentido, porque no necesariamente ocurren en secuencia. Una secuencia que puede ser común es que empiecen con manifestaciones positivas y estas se vayan siendo negativas. Alguien podría decir, bueno, si alguien tiene entonces parestesias o tiene ardores, sensación de que le queman los pies, pues me queda la esperanza de que en algún momento progrese y entonces pase a una hipoestesia y se le quiten esas manifestaciones. Pero comúnmente cuando se presentan ambas, entonces van a estar combinadas, ¿no? O sea, que no desaparece la una o la otra. Ok, tú ahorita mencionaste algo muy importante y es que comúnmente esto no se detecta. O sea, no se da uno cuenta cuando está sucediendo, que hasta dijiste algo así, que lo más grave es que no se detecta. ¿Qué podemos hacer como clínicos para detectarlo? No sé si lo tienes preparado y nos lo vas a decir, o si no, pues es buen momento para decirlo. Bueno, lo tengo más adelante en el diagnóstico. Entonces continúale y ahorita todos pongamos atención a eso, ¿no? Si un paciente no me refiere nada de esto, ¿qué tengo yo que hacer? Lo mínimo que tengo que hacer es preguntárselo. Ya si desde el punto de vista sintomático el paciente no le ha preocupado nada, tengo que ir a hacer exploraciones específicas. Entonces eso es para el resto que pongamos atención en esa parte. Ok, continuamos. ¿Te cambias? Bueno, por otro lado, tenemos la afectación de la función motora y de la función autonómica, en la que podemos encontrar, si bien ya pues de forma muy crónica, podemos encontrar atrofia muscular, se pueden generar deformidades óseas, también puede haber alteraciones en la marcha, y esto como factor de riesgo a caídas. Esto nos va a llevar generalmente a que el paciente tenga un aumento de presión en la región metatarsiana y en la región plantar, por lo que este es otro factor de riesgo para el desarrollo de úlceras. Y por otro lado, lo de la función autonómica, hay una alteración de la regulación del flujo sanguíneo y hay una disminución de la sudoración, por lo que el paciente puede desarrollar un pie muy reseco y esto es un factor de riesgo para el desarrollo de fisuras y lesiones también. Muy bien, en cuanto al diagnóstico,
Aquí es muy importante realizar una historia clínica y una exploración física correcta. Dentro de la historia clínica, nosotros debemos investigar los antecedentes patológicos del paciente, los hábitos tóxicos, años de evolución de la diabetes, el grado de control glucémico y los factores desencadenantes del dolor. Esto es importante porque podemos hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, como las vemos en este cuadro, como neuropatía tóxica por fármacos, neuropatía alcohólica por déficit de vitamina B12, vasculíticas asociadas a VIH, entre otras. Tenemos que realizar, o se tiene que realizar la cuantificación en cuanto al grado y el tipo de dolor. Y para esto podemos utilizar la escala de EVA, que nos establece más o menos cuál es el dolor que está sintiendo el paciente. Y por otro lado, el tipo de dolor, si es que hay dudas en cuanto a si se trata de un dolor neuropático, se puede utilizar la escala ND4, que se compone de 10 preguntas, bueno, de 10 puntos dentro de 4 preguntas, en la que en la entrevista del paciente, la primera pregunta es si tiene dolor, que si su dolor tiene alguna de estas características, como quemazón, sensación de frío doloroso, descargas eléctricas. Luego la pregunta 2, que es si tiene en la zona donde le duele, tiene en la zona donde le duele alguno de estos síntomas, ya sea hormigueo, entumecimiento y escozor. Y en la exploración del paciente, la pregunta 3, ¿se evidencia en la exploración alguno de estos signos en la zona dolorosa? Hipoestesia al tacto, hipoestesia al pinchazo. Y por último, el dolor se provoca o se intensifica por, ya sea el rostro, ¿sí? Como voy a mencionar más adelante en las recomendaciones de la ADA, la exploración física de los pacientes debemos de realizarla en los pacientes con diabetes mellitus 2, principalmente al momento del diagnóstico, ya que es muy probable que desarrollen estas complicaciones. En los pacientes con diabetes mellitus 1 también se pueden desarrollar, pero incluso se puede empezar a hacer la exploración física a 5 años. En cuanto a la exploración física, debemos de hacer pues básicamente una exploración neurológica de las extremidades. Debemos de valorar la sensibilidad algésica, táctil, la vibratoria, la térmica, la sensibilidad a la presión y los reflejos osteotendinosos. Entonces, aquí les describo los procedimientos que podemos realizar. En cuanto a la sensibilidad algésica, podemos realizar el pinchazo en el primer dedo del pie, en el hallux, con un objeto romo, por lo que el paciente debe diferenciar la sensación dolorosa del pinchazo y de la presión. Tenemos la exploración de sensibilidad táctil, la cual se realiza pasando un algodón sobre la extremidad del paciente y el paciente debe detectar el roce en la piel. En cuanto a la sensibilidad vibratoria, se hace vibrar un diapasón de 128 Hz y se coloca sobre una protuberancia ósea, generalmente en el primer metatarsiano. El paciente debe notar tanto el inicio de la vibración como la finalización de esta. Otro parámetro que podemos incluir dentro de esta exploración es si el paciente siente una duración menor de la vibración que el examinador. ¿Sí? En cuanto a la sensibilidad térmica, se puede utilizar el mango del martillo de reflejos o del diapasón para ver si el paciente siente pues, que está frío, o se puede utilizar un aparato especializado. Luego tenemos la sensibilidad a la presión, en la que se utiliza un monofilamento de 10 gramos y se valoran principalmente cuatro puntos en cada pie, en los que se aplica 3 veces cada punto y el paciente debe acertar al menos 2 de cada 3 pruebas. Y por último, el reflejo osteotendinoso, en la que se exploran los reflejos alquiles. Además de la evaluación neurológica, debemos de hacer un examen de piel, en la que podemos encontrar agrietamiento de la piel, por lo mismo que ya les comenté de la resequedad de los pies. Alguna evaluación musculoesquelética, que podemos encontrar deformaciones como dedos en garra o pie de Charcot, y la evaluación vascular, en la que debemos evaluar los pulsos del pie, la respuesta capilar, o podemos utilizar el índice tobillo-brazo. En cuanto al tratamiento, se basa en 3 pilares muy importantes que ya hemos mencionado, que más que tratamiento pues puede ser algo preventivo.
lo que es el control glucémico y las intervenciones en el estilo de vida del paciente con diabetes. Dentro de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, Nada más decirte, ¿te puedes regresar antes de entrar al tratamiento, por favor? sí, doctor. A 2 diapositivas, otra más, ahí. Ok. Fíjense, esta parte es bien importante. Tú te quejabas, porque todo el mundo nos quejamos de que no exploramos al paciente en los pies, los tenemos en el consultorio y pues a veces nomás le decimos, oiga, ¿tiene molestias en los pies? Si bien le fue al paciente, te dice, pues no, y tú ya dijiste que no tiene nada. Pero hacer este tipo de maniobras debe de ser parte de una rutina en la exploración de un paciente con diabetes. Entonces, hacer estas revisiones, analicémoslas un poquito. Primero, la primera que está aquí hasta arriba, que es el famoso pica o toca, que el paciente tiene que distinguir. ¿Con qué lo haces? Ahí en la imagen yo no alcanzo a ver muy bien qué es lo que se está usando, pero puede ser un objeto punzante y de un lado y romo del otro. Los hay algunos instrumentos que te los venden, obviamente son desechables, son como si fueran lancetas de las mismas que usamos para una glucemia capilar, pero no tan picudas, que no generan tanto daño. Pero podemos usar una simple aguja hipodérmica, picando, obviamente cuidando de no dañar, y la parte roma sería la base de esa aguja. Ok, después vemos lo que es el toque con el algodón, que puede estar, ahí no se ve muy bien en la imagen, puede ser que sea un instrumento ya previamente diseñado para ello, pero lo puedes hacer simplemente poniéndola con unas pinzas tipo Kelly y con un algodón seco en una pequeña cantidad. Entonces lo haces pasar por la piel del paciente y vas detectando en qué sitios puede haber cierta hipoestesia o bien puede haber el que se despierte algún dolor anormal. Luego viene